Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 10 del mes de diciembre del año 2024. Un martes, señores, con muchas informaciones. También ha caído un poco de lluvia y se espera que sigan cayendo más precipitaciones. Mientras tanto, señores, el sector empresarial sigue empecinado en discutir el tema de la cesantía, algo que realmente salió fuera del escenario de discusión del diálogo tripartito entre el sector empresarial, sindical y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, ellos insisten porque han estado detrás de eliminar la cesantía y es una lástima que una de las conquistas más notables que ha conseguido el sindicalismo dominicano, que fue en el año 1992, la obtención de un código laboral que a la sazón en ese tiempo podríamos decir que era uno de los más avanzados que podía existir. En el día de hoy se esté buscando la manera de esa conquista, eliminarla nuevamente. Déjenme decirle que independientemente de, es muy claro que el gobierno dominicano tome en consideración que no todo lo que el sector empresarial le plantea debe de aceptarlo, porque nosotros estamos hablando de un código que del antiguo Código Trujillo, que en el año 1944 apenas eran 5 días de cesantía. Luego, en la gestión del mismo Trujillo, se lograron algunos avances donde la cesantía fue aumentada a 15 días y posteriormente en el 92 a 21 y después de los 5 años, 23 días. Entonces, hablar de la eliminación de esa conquista sería algo catastrófico para los derechos del trabajador. Hay otras tesis que sustentan quitarle también una indemnización o lucro cesante. Esa está contenida en el artículo 95, ordinal tercero. ¿En qué consiste eso? Bueno, en que cuando una persona cuando el empleador le pone término al contrato de trabajo de una manera injustificada, si durante el proceso de conocer el expediente transcurre un periodo de 6 meses o más, entonces se le pone como una indemnización, como una multa al empleador a pagar ese lucro cesante que no pasa de los 6 meses del salario. Ahora bien, ¿por qué es importante y el legislador entendió que era pertinente ponerle ese lucro cesante? Bueno, porque sencillamente lo que se procura cuando una persona es despedido de su trabajo, se entiende que el empleador en países como el nuestro, donde no hay seguro de desempleo, debe de pagarle las prestaciones laborales y durante ese trabajador está cesante, puede sostenerse y mantener sus niños, sobre todo los que están en edad lactante, hasta tanto consigue un nuevo empleo. Si se extrae esa figura del Código Laboral, ¿qué provocará? Que aunque un empleador entienda que está despidiendo a un trabajador de manera injustificada, no le va a pagar las prestaciones laborales en los 10 días que establece la ley, sino que va a hacer que ese efecto se torne litigioso por la sencilla razón. Y es que si a un trabajador le corresponde, por ejemplo, unas prestaciones de 500,000 pesos y yo tengo un negocio de cualquier naturaleza, los beneficios que yo le saco a esos 500,000 pesos de inversión me da
para pagarle las prestaciones laborales al trabajador en una época ya muy diferida. Entonces, eso es lo que el legislador ha querido evitar, de que se creen esos tipos de conflictos de manera innecesaria, aún cuando el empleador reconoce que no tiene la razón. Ahora bien, sería bueno que la sociedad dominicana sepa en su conjunto que el pago de la cesantía no es un derecho adquirido, es un derecho que le corresponde al empleador única y exclusivamente cuando es despedido injustificadamente de su empleo, o en su defecto, cuando el trabajador le pone término al contrato de trabajo por dimisión justificada. ¿Qué significa esto? Que los empleadores tienen que cumplir con normas y deberes que vayan en consonancia con la armonía y el buen manejo laboral que tiene un trabajador en la empresa que trabaja. Por ejemplo, si una persona trabaja en una empresa y el empleador incurre en malos tratos en su contra, lo abochorna, bueno, pues ese trabajador le puede dar por terminado el contrato de trabajo por dimisión justificada, y entonces el empleador tiene que pagarle todas sus prestaciones como si lo hubiese despedido injustificadamente. Esto también se produce cuando usted trabaja en una empresa y el empleador empieza a descontarle el dinero de la seguridad social y no la paga y se embolsilla ese dinero. Ese es un causal de dimisión justificada también. Que usted tiene más de un año y a usted no le han otorgado el derecho de las vacaciones, eso también motiva a una dimisión justificada, así como también otros hechos, la reducción de salarios ilegales, que le quiten su utensilio de trabajo, que se lo destruyan. Hay una serie de razones que son alrededor de unas 19 que le permiten al trabajador ponerle término y que también haya que darle todo su dinero sin que necesariamente tenga que presentar la renuncia. Que si un trabajador dice, mire, ya yo no vuelvo más, entonces ya lo único que le corresponde son los derechos adquiridos, que son las vacaciones, el salario de Navidad y bonificación si es que la empresa obtuvo beneficio. Ahora bien, nosotros aquí queremos que aquella conquista que fueron obtenidas por los trabajadores desde hace tantos años atrás, hay un sector empleador que es bastante voraz, que quiere quitarle esas reivindicaciones. Pero ese mismo sector empresarial que quiere arrebatarle a los pocos trabajadores dominicanos el salario que devengan, son los que se auxilian de esa mano de obra extranjera a la cual explotan y le pagan suma poco significativa, que han desestimulado la mano de obra local. Y esos verdugos que quieren eliminar la cesantía son a esos mismos irresponsables que pagan salario muchas veces de lujo a esos trabajadores de la construcción, porque la gente quiere ver ese trabajo porque es pesado, con ciertos niveles de menosprecio. Pero déjenme decirle que esos trabajadores de la construcción ganan más que cualquier profesional aquí en nuestro país, de la comunicación, de la medicina, del derecho, de la contabilidad, de la ingeniería, porque obtienen una cantidad de dinero que a veces sobrepasa los 100,000 pesos al mes. Y el pago de impuestos sobre la renta que el Estado Dominicano debe recibir, ¿dónde está de parte de esos empleadores? ¿Dónde está la cotización en la seguridad social? Porque si nosotros estuviéramos cotizando todos esos extranjeros de manera indocumentada, entonces ustedes saben lo que sucede.
que nosotros tuviéramos en la seguridad social dinero suficiente, probablemente, para ir pensando en un seguro de desempleo. Sin embargo, el gobierno invierte en el presupuesto nacional 137.000 millones de pesos. Y ustedes saben qué sucede con eso. Que en los últimos 2 meses han parido más de 7.000 inmigrantes haitianas que llegan a los hospitales sin ningún tipo de atención previa y con algunas enfermedades, anemia. Y ustedes saben qué es lo que sucede cuando ellas llegan allá, que mínimo hay que ponerle 2 pintas de sangre, y eso lo aporta el Estado Dominicano gratuitamente de la sangre nuestra, de nuestro presupuesto, y quienes reciben ese dinero de esos pasivos, de esos trabajadores, no aportan un solo centavo. Y esos sinvergüenzas son los que están detrás de eliminar la cesantía. El Estado Dominicano, nuestro presidente Luis Abinader, no debe permitir la modificación del Código Laboral, suprimiendo derechos de los trabajadores. Esta no es una discusión nueva. Son 4 los gobiernos que han pasado por ahí, y el sector empresarial siempre ha tenido en la mirilla el tema de la cesantía. Yo espero que con la modificación del Código Laboral, en lo que se puede, se le ponga garra para que aquellos que no respetan el 80-20 reciban sanciones muy drásticas. Porque eso sinvergüenza que tiene el propio Estado Dominicano diciendo que utilizan mano de obra extranjera ilegal, pisándole los pies en el baile al presidente de la República, que no debieron de estar ninguno en su puesto. No son los que envían a sus esposas y a sus hijos a los hospitales públicos a pasar calamidades. Esas personas solo se lucran del Estado Dominicano y de manera irresponsable. En vez de pagarle la seguridad social a sus trabajadores, no lo hacen para que seamos los pocos que trabajemos, que paguemos todo eso. Pero déjenme decirle que ya más del 36% de los partos que se registran en el país son de indocumentados. Y que cuando llegue el momento de que los niveles de inseguridad aquí se tornen críticos, esas bandas que van a ser creadas con personas nativas aquí y que van a ser reforzadas con otros de los que vengan de allá, a lo primero que le van a arrancar la cabeza son a la persona potentada. Uno oye hablar de banda en Haití y piensa que esas bandas nacieron, vamos a decir, en algunos sectores populares por personas antisociales. ¡No! Quienes así piensan están equivocados. Hay diferentes bandas y parte de esas bandas que están bien armadas son la seguridad de muchos funcionarios, de muchos ricos de la élite de Haití, que como el sistema de seguridad ya está colapsado, han tenido que pagar su propia seguridad. Así que es como dice el refrán, que lo que no se ve en llanto se va en suspiro. Ustedes están creando una cantidad de recursos bastante grande
Y ojalá que después no tengan que pagarlo en su propia seguridad cuando ustedes no pueden, ni ustedes ni sus hijos, ni su esposa, puedan salir a la calle por los vándalos que los atracan. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en nuestro país siempre estamos en política. Y si ustedes se ponen a ver la propuesta de los políticos, casi siempre tienen la misma orientación, solo que en un momento dado cambia de bando. Yo recuerdo cuando el PRM estaba en la oposición, se quejaba de que en los gobiernos del PLD se utilizaba las asistencias sociales con fines politiqueros. Y recuerdo que cuando llegaba la campaña política, los PLDistas decían que la oposición, en caso de llegar al gobierno, le iba a quitar las ayudas sociales. Y muchas personas que de una forma u otra se beneficiaba del bono luz, del bono gas y de todo ese tipo de políticas sociales, entonces votaba por el PLD, que era el gobierno de turno. Ahora se han invertido los papeles. Es el PRM el que está en el poder y nosotros vemos cómo la oposición política, encabezada ahora por la Fuerza del Pueblo, que en su momento era el mismo PLD, y el propio PLD, critican las ayudas sociales que el gobierno ha estado dando, sobre todo con la brisita navideña. Alegan que se le está dando a todo el mundo de manera indiscriminada, incluyendo a aquellas personas que no lo necesitan, y como ejemplo muy valedero han puesto los expresidentes de la República y algunas figuras connotadas del país. Oigan bien, la queja de ellos cuando estaban en el poder era que se iban a quitar las ayudas sociales. Ahora, un lamento, que están dando demasiado ayudas sociales y que realmente no existe como una proporción adecuada, y que como consecuencia eso trae improvisación y se está haciendo con fines politiqueros. Miren cómo completamente cambian los escenarios. Otro escenario que se planteaba antes vuelve y se repite hoy. Y es que los partidos de gobierno, de una forma u otra, se entienden que han querido absorber a los partidos de la oposición. Y escuchaba a Rubén Maldonado de la Fuerza del Pueblo decir que el PRM y el presidente Luis Abinader le habían comprado todos los alcaldes o la mayoría de ellos. Y recuerdo que cuando el PRM estaba en la oposición, hacía el mismo planteamiento.
Pero ese mismo planteamiento no venía solo del PRM y de los partidos de la oposición, sino del propio gobierno. Porque Danilo Medina, que es un estratega político y un chuki de la política, porque sabe hacer muchas maldades, y esa es la verdad. En un momento determinado, cuando después que le pide él estando en la presidencia a todos los presidenciables PLDistas que formen su estructura política, que se vayan a una convención y que el que resulte ganancioso de esa convención, él lo iba a respaldar para mantener la democracia interna del partido. Bueno, pues hubo un grupo que se animó y ellos organizaron una convención para escoger entre ellos un candidato presidencial, que fue cuando se apareció Danilo Medina con Gonzalo Castillo como un mago que es capaz de sacar un conejo debajo de un sombrero y lo puso ahí. Digo, este es el mío. Después que ya todo el mundo había organizado su campaña. Y para darle fortaleza a esa candidatura, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, pues se le introdujo mucho dinero al presupuesto de obra pública para que Gonzalo, a través de ese ministerio, pudiera ofertarle a los diferentes alcaldes del país entero una cantidad de asfalto que le permitiera poder mejorar su imagen política asfaltando las calles de su municipio. Eso creó una grieta interna en el partido que provocó incluso la salida de Leonel Fernández de esa organización. Pero además, los otros precandidatos que iban a terciar con Gonzalo se declararon incompetentes y dijeron, no, porque nosotros hemos venido gastando mucho dinero, estamos debilitados y este hombre ha venido apoyado por el propio presidente con muchos recursos y nosotros no podemos competir con él, porque aquí hay que recordar que el mayor liderazgo político no lo encarnan los representantes de los partidos, sino el presupuesto y los recursos que tengan detrás de ellos. Y de esa manera Gonzalo Castillo pasó a ser el candidato del PLD. Y déjenme decirle que a pesar de que era criticado y se decía que era un tarado político, que no tenía condiciones, el propio Leonel Fernández, que siempre ha asumido una actitud de caballero en la política, tuvo un lenguaje más refinado y diplomático que probablemente todos los demás. Y lo que dijo fue, yo sé que ese señor formaba parte del comité político, pero yo no conozco sus ideales porque él estaba allá y nunca habló, nunca tuvo una participación. Yo no sé cómo él piensa, ni nosotros sabemos, porque él nunca expresó nada. Él simplemente iba ahí y levantaba una mano, pero nunca opinaba ni nada. Y con todo y eso, Gonzalo Castillo sacó un 38%. Y es por eso que ya, a final de cuentas, algunas personas pensaban que Abel Martínez, que no había aprendido en su candidatura, debió haber sido sustituido por él, porque la verdad es que Abel dejó el partido en unas condiciones muy críticas. Ahora se ve a la Fuerza del Pueblo como el representante de la oposición, pero ahí se está dando una situación extremadamente peligrosa,
y es que hay una corriente dentro del partido que ha reconocido que los niveles de popularidad que tenía Leonel Fernández hasta hace poco han descendido notablemente, y ellos entienden que teniéndolo a él como figura presidencial, la fuerza del pueblo quizás no cuente con los suficientes votos y la suficiente simpatía como para ganar las elecciones. Y se ha hecho eco de una opinión que se ha venido generalizando a lo interno del partido, de que Omar Fernández es la persona que pudiera hasta cierto punto cargar con una candidatura presidencial. Y el hecho de que una figura como Félix Bautista, que es muy amigo de Leonel Fernández, que Domingo Contreras lo estén aupando a él, eso ha provocado cierta fisura dentro de los partidos políticos. Y déjenme decirle algo, que la política tiene mucha delicadeza. Ustedes pudieron notar que a Leonel Fernández se le aconsejó que debía de tener a Félix Bautista lejos, que no debía hacer apariciones junto con él, porque la gente tiene un mal concepto de Félix Bautista, a pesar de que a él nunca se le ha podido comprobar nada. Y creo que él ha sido más víctima que otra cosa. A él nunca se le ha comprobado nada. Entonces, ¿qué resulta? Ok, Leonel lo deja fuera, lo abochorna, andar con él. Entonces Félix Bautista, quizás envuelto como en ese rencor, en esa cuestión, ha dicho: yo te voy a hacer ver que como político yo soy duro, porque Félix Bautista nunca pierde en San Juan. Ha hecho muchas propuestas loables para la mejoría de su pueblo. Cuando ustedes se ponen a ver la hoja de servicio y además toda la propuesta que ha hecho en el Senado, así como en la Cámara de Diputados, que en su momento lo fue, entonces ustedes se dan cuenta que es una persona que tiene una hoja de servicio bastante grande, y aparte de eso le ha inyectado mucho dinero a esa comunidad. Entonces ha dicho: ok, tú no quieres saber de mí, pues está bien, yo te voy a upar a Omar y lo voy a apoyar a él. Y es por eso que ustedes ven ahora como Rubén Maldonado se ha convertido en aquella persona que anda con un látigo golpeando y castigando a todo el que dice algo que hasta cierto punto riña con la idea de que Leonel Fernández sea el presidente. Falta mucho tiempo y la imagen de Omar Fernández sigue creciendo, la de Leonel sigue bajando, y ojalá que esa actitud tan destemplada que en el momento de hoy exhibe Rubén Maldonado en contra de Omar Fernández, de cara al futuro, no se convierta en un obstáculo para que él, dentro de ese partido, pueda tener un mayor crecimiento. Y hay veces que uno se pregunta, ¿es prohibido en la fuerza del pueblo promover otro candidato que no sea Leonel Fernández? Todo tiene que estar alineado ahí. ¿O existe la posibilidad de que los miembros de esa organización en algún momento puedan tener aspiraciones presidenciales? Porque yo entiendo que si es Leonel, después que él gobierne 8 años,
pensaría que el sustituto debería ser su hijo, que es bastante joven, con 8 años más. ¿Soportaría Rubén Maldonado o esa cúpula que tienen cierta edad dentro de la fuerza del pueblo 16 años de gobierno para entonces poder ellos aspirar a la presidencia de la República? Esa interrogante se la dejo en el aire para que usted me la conteste después de la pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, Rafael Alburquerque cuestiona las ayudas sociales y exige explicación. Señor director, ayúdenos con las imágenes. No se publique el listado de los beneficiarios. Destruyeron precisamente el CIUBEN y la ADES, que eran los pilares del sistema de protección social. El sistema único de beneficiarios, el CIUBEN, identificaba a los hogares pobres. Ayudas alimenticias, Alburquerque exigió una auditoría pública de todos los programas sociales, incluyendo la publicación de los listados de beneficiarios y los contratos relacionados con las tarjetas para verificar quiénes están recibiendo estos beneficios y bajo qué. Miren, el líder pandillero de Haití ordenó una masacre para fortalecer su ideología mística. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El líder pandillero Nicanor Altes, alias Huamicano, también llamado Monel Félix, responsable de la masacre de al menos 180 personas, la mayoría ancianos, murieron en Wharf Jeremy, en la zona de Cité Soleil, cerca del área metropolitana de Puerto Príncipe, quien habría ordenado la matanza para fortalecer su poder místico. Así establece una investigación publicada por el diario haitiano Amérique Info 7, con cual la del medio descarta la hipótesis de un supuesto acto de venganza por parte del pandillero ante la muerte de su hijo. Miren, señores, los legisladores están pidiendo auxiliar a Haití tras el desastre provocado por ese bandido que ustedes ven ahí, que creyendo en brujería, pero la verdad es que nosotros le pedimos a la comunidad internacional, pero es como si se tratara de un clamor en el desierto, y tenemos la impotencia de que cualquier accionar nuestro entonces dañaría las pocas relaciones que queda con el vecino país de Haití. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Es una masacre humana. En el Congreso Nacional reaccionaron conmovidos ante la masacre haitiana. Para el senador Antonio Taveras, los funestos resultados de la violencia criminal y la miseria que arropa a ese pueblo justifican una respuesta inmediata de los organismos internacionales. La comunidad internacional tiene que intervenir, ya. Tiene que intervenir por medio, no necesariamente intervención militar, no necesariamente, pero tiene que intervenir. Las Naciones Unidas tienen que intervenir, la OEA tiene que intervenir. Eso hay que pararlo. Y es que para los legisladores, haber ordenado el asesinato de 184 ancianos es un acto terrorista de las bandas delincuenciales de Haití que requieren de un plan más amplio de los organismos internacionales. Pero que se intervenga de manera económica, que se reedite lo que fue en un momento determinado el plan Marshall, a donde se genere las condiciones de impactar de manera directa en el país. Miren, mientras todo eso sucede, señores, de este lado, aquí hay un grupo de sinvergüenza, como un chofer de allá de San Juan, que sigue trayendo nacionales haitianos de manera ilegal, señor director. Quita el martillo de ahí. Ahí.
Miren, yo he insistido, y lo digo una vez más, cada vez que agarren a una persona trayendo indocumentado, si le incautan el vehículo y esa persona sabe que lo vas a perder, no se arriesga, señores, a ese negocio. Y si aparte de eso usted le mete unos cuantos añitos, unos 10 años, le quita el vehículo y una multa que duplique el valor de lo recibido, bueno, pues entonces el problema yo diría que pudiera sanearse, pero hay que castigar, hay que dar en el bolsillo. Y mientras uno tiene toda esa preocupación por esa cuestión, hay un senador, como el caso de Rogelio Genao, que quiere la ampliación del horario, que no se restrinja, porque hay que dejar que la gente beba romo. Señor director, ayúdenme con las imágenes. Interior y Policía, los dueños de centros nocturnos se están quejando de esto. Mire, nosotros entendemos que debe flexibilizarse. Nosotros tenemos una cultura y la Navidad a los dominicanos es fiesta, es encuentro, es alegría, es derroche de música, de compartir en todos los lados, en las calles, en los colmadones, en las esquinas, en las casas, en los restaurantes, en las discotecas. Y hay que permitir que los dominicanos que vivimos aquí y los que vienen, que viven en el extranjero, que vienen a acompañarse a sus familiares, puedan hacerlo. No vamos a privar del libre esparcimiento en un periodo tan especial a los dominicanos. Yo pienso que hay que flexibilizar y dar espacio para la alegría, para que la alegría desborde en estas Navidades. O sea, que usted no lo comparte. Las restricciones, no, nosotros rechazamos la restricción en el horario en términos navideños. Yo pienso que la flexibilidad es lo apropiado y la costumbre que hemos tenido a lo largo de muchos años. Miren, señores, yo pregunté allá en El Salvador, porque nosotros íbamos a algunos restaurantes, algunas cosas, y veían que cerraban tan temprano. Y yo pregunté a uno de la seguridad, y digo, pero ven acá, ¿y por qué que cierran tan temprano? ¿Hasta qué hora es aquí? Ellos dijeron, bueno, hasta las 11 de la noche. Ya ustedes ven que todo el mundo, de una manera civilizada, se recoge cuando llega esa hora. Entonces, no sé, porque también hay muchos padres que ejercen una paternidad hasta cierto punto, yo diría que irresponsable, que no tienen la fortaleza de poderle imponer nada a sus hijos, que cuando ellos ven que llega a las 2 de la mañana y su hijo entra por esa puerta, es que ellos pueden conciliar el sueño, o en su defecto cuando llega a las 12. Que yo creo que una persona que esté tomando por la mañana hasta las 2 de la mañana, tirando romo y cerveza, yo pienso como que está correcto y que no hay que andar más. Y si usted quiere seguir, bueno, pues llévese una neverita con su hielo y su cosa y termina de beber en su casa. Señores, vamos a hablar de béisbol. Ayer no hubo juego, pero hoy sí. Hoy tenemos juegos en el béisbol y vamos a ver cómo van las cosas. Hoy tenemos que el conjunto de las Águilas Cibaeñas visita a los Gigantes, mientras los Tigres del Licey estarán visitando a los Leones del Escogido. Hay equipos de estos que ya llevan una diferencia de 4 partidos a otros, y eso hay que ajustarlo en el calendario. Por ejemplo, ustedes pueden ver que las Estrellas Orientales, los Leones del Escogido y los Toros del Este tienen 40 juegos jugados, mientras que el conjunto de los Tigres del Licey apenas tiene 36, al igual que las Águilas y los Gigantes 38. Bueno, la posición al día es la siguiente. Las Estrellas Orientales tienen 24 ganados, 16 perdidos en la primera posición. El conjunto de los Tigres del Licey tienen 20 ganados, 16 perdidos. Están a 2 juegos de las Estrellas Orientales. Los Leones del Escogido, 21 perdidos, 19 ganados a 3 juegos. ¿Quién lo diría? Las Águilas Cibaeñas en la 4ª posición, jugando para 518 y 18 a 4 juegos de la primera posición. Los Gigantes del Cibao
16 y 22 a 7 juegos, y los Toros del Este tienen 16 y 24 ganados a 8 juegos. Ese es el calendario. Ahora viene una ruta bastante agrietada donde los equipos van a tener que jugar de una manera muy forzada algunos juegos, y eso pudiera hasta cierto punto variar mucho la composición en esa tabla de posiciones. Yo nunca creí que como estaba el Escogido en la cima, con 4 juegos encima, llegó a estar en 5, como que hoy iba a estar en una tercera posición. Pero nada, así es el béisbol, y es por eso que dice el refrán que la pelota es redonda, pero viene en una caja cuadrada, porque hay siempre mucha sorpresa. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.